En esta ocasión vamos a practicar lo que son las fallas por fatiga. Para ello vamos a utilizar este problema que me da el libro de Diseño en Ingeniería Mecánica de Chile. Lo que vamos a hacer es encontrar un factor de seguridad a fatiga utilizando el criterio de Soderbergh. Para ello la gráfica del problema sería el siguiente y pues mi nombre es Franz y vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es sacarle los datos al problema. En este caso vamos a empezar con el material. Este es el material que me está dando el enunciado, pues tengo que sacarle datos, voy a utilizar tabla, las mismas tablas que me está dando, bueno, las mismas tablas que encuentro en el mismo libro. Sería la siguiente tabla, tengo que buscar el material está por acá. Y pues el dato que me da en el enunciado es que está laminado de caliente. Entonces los datos que me sirven son esos dos de ahí. Y esos dos de ahí son tanto el esfuerzo último como el esfuerzo afluencia. Los anoto por ahí. Y lo siguiente que puedo sacarle al enunciado son las cargas. En este caso las cargas que se le estoy aplicando al sistema serían estas dos de acá. Las voy a nombrar como fuerza máxima y fuerza mínima. Los pongo por acá. Yo por teoría sé que cuando tengo esas dos fuerzas se me van a generar otras dos. Y esas dos fuerzas son, la primera, lo voy a anotar acá, que es la fuerza media. La fórmula para calcular esa fuerza media es la siguiente, sale el siguiente resultado. Y la otra fuerza que se me genera a partir de esa fuerza máxima y mínima que he puesto al principio sería la fuerza alternante. La fórmula también no es muy complicada, lo anoto por acá y me sale el siguiente resultado. Tengo esas dos fuerzas. Luego vamos a pasar a la parte de la determinación de los esfuerzos que se me pueden generar en este sistema. Ese sería el punto crítico a analizar, pero fíjense acá que las dos fuerzas que me está dando son opuestas, por lo que para un esfuerzo flectante se van a anular, para un esfuerzo de corte también se van a anular. Lo que sí podría tomar en cuenta y lo que sí va a haber es esfuerzo de torsión y pues con ello voy a trabajar. La fórmula para encontrar ese esfuerzo de torsión sería el siguiente, no está muy complicado. Vamos a empezar con los datos que me da el problema, que me dice que tengo que trabajar con el eje A, y el eje A tiene un diámetro de 20 milímetros, por ende su radio es 10 milímetros, lo anoto por acá. Y a partir de eso pues puedo trabajar encontrando los otros parámetros, que en este caso puedo encontrar el momento polar de inercia, su fórmula que está en base al radio no es muy complicada. Tengo el dato del radio, pues lo único que puedo hacer acá es reemplazar y calcular y me sale el siguiente resultado en milímetros. Lo siguiente que tengo que hacer es también recordar que anteriormente había encontrado dos fuerzas, ¿no? En este caso la media y la alterna, y a partir de esas dos fuerzas pues voy a encontrar dos esfuerzos. Vamos a empezar además planteando lo que es el momento que tengo que poner ahí. Las dos fuerzas ya los he puesto y lo que no he encontrado acá es la distancia, ¿no? Como aquí tengo un par de fuerzas opuestas, la distancia para completar ese momento va a ser a la suma de 25 más 25, por lo que me quedaría de la siguiente forma el torque que voy a meter a la fórmula. Repito, utilizando el criterio de pares de fuerzas. Una vez que he hecho esto, vamos a empezar con el esfuerzo de torsión media. Entonces ponemos los datos que corresponde, la fuerza media y el resto de los datos que habíamos encontrado. Sale el siguiente valor. Para el esfuerzo de torsión alterna, lo único que cambia es la fuerza alterna, y que bueno, los otros datos son los mismos, calculamos, me sale el siguiente resultado. Una vez que he trabajado con los esfuerzos, vamos a aplicar el criterio de Soderbergh. La fórmula de este criterio no es muy complicado, vendría siendo el siguiente. De acá tenemos que hacer una modificación tomando en cuenta que estoy trabajando con esfuerzo torsionante y pues las tengo que modificar con la nomenclatura que corresponde. Quedaría de la siguiente forma. Entonces de ahí vamos a empezar con este dato de acá, que es, bueno, le vamos a poner acá su nombre, sería el límite de resistencia a la fatiga. Entonces la fórmula de este dato es la siguiente y vamos a ir encontrando cada uno de sus valores. Vamos a empezar primero encontrando los valores de estos factores, son 5 en total. Vamos a empezar uno por uno. Vamos a empezar por el K sub A, que en este caso lo anotamos por acá, es el factor de superficie. Este factor, pues bueno, me sirve esta fórmula que me presenta el mismo libro, está en base al esfuerzo último, ¿no? Para encontrar esas dos constantes voy a utilizar esta tablita que está acá y tengo que tomar en cuenta el dato que me da el enunciado. En este caso, repito, lo anotamos por acá, es laminado en caliente. Esto se refiere ya al material. Encontramos acá laminado en caliente y bueno, voy a utilizar estos dos datos, ¿no? Tanto para el A y B, ¿no? Esos serían esos dos datos que me sirven. Lo anotamos por acá y el K sub A me sale 0,92.
Una vez que encontrado eso, vamos a pasar al siguiente factor, que sería el factor de tamaño. Para ello pues tengo que tomar en cuenta los datos que me da el problema para eje rotatorio. Para el eje rotatorio me sirve todo esto que me da acá, pero ojo, mi sistema no es rotatorio, por ende tengo que encontrar primero, o bueno, tengo que trabajar primero encontrando un diámetro equivalente. Repito, ¿por qué? Porque mi sistema no es rotatorio. Entonces lo que me va a servir son estas tablitas que están acá, que están en el mismo libro, y me sirve esto para diámetro equivalente de una sección circular. Lo anotamos por acá, ponemos el diámetro y calculamos y sale 7,4. Ese diámetro justamente está en este rango, por ende la fórmula que me va a servir para encontrar el K sub B es esta, y haciendo cálculos me sale que el K sub B es igual a 1. Pasamos a encontrar lo que es el factor de tipo de carga. Para ello es el K sub C. Esto ya no es muy complicado, me da la siguiente tabla. En este caso estamos trabajando por torsión y el K sub C va a ser 0,59. Pasamos al siguiente factor. En este caso el siguiente factor va a ser el factor por temperatura. Para encontrar este factor hay fórmulas, hay tablas. En este caso podemos anotar incluso una fórmula bastante interesante que me da el libro, que sería la siguiente. Pero eso es cuando me dan el dato de la temperatura. En este caso, como no me da el dato de temperatura, es mejor trabajar con un factor de 1 nomás. Entonces lo anotamos ahí. Y nos pasamos al último factor, que sería el factor de confiabilidad. Para ello vamos a trabajar con una tabla. Lo anotamos por acá. Y pues tengo que ver con qué confiabilidad estaría trabajando. En este caso yo voy a trabajar con una confiabilidad del 95%, sería este. Y pues su factor sería el siguiente de acá, ¿no? Y una vez que ya sacado este valor, pues lo anotamos acá. Y listo, con esto habría calculado todos los factores de acá. Vamos a pasar a calcular este dato que está acá. Este dato que está acá, bueno, el nombre específico sería resistencia a la fatiga únicamente por ciclaje. Esto del ciclaje me lo pone acá, que me dice que tengo que trabajar para una vida infinita. Para una vida infinita directamente vamos a tomar esta fórmula que está acá. Sería a la mitad del esfuerzo último. Haciendo cálculos pues nos sale ese valor. Repito, para vida infinita. Entonces una vez que tengo esto, pasamos a calcular el último dato o parámetro, que es el factor concentrador de esfuerzos a fatiga. La fórmula como tal para cuando estoy trabajando con esfuerzos cortantes o torsionantes sería la siguiente, utilizando la nomenclatura del libro. Este valor que me está dando ya me lo da aquí en el enunciado. Es el factor de concentración de esfuerzos estático 1.6. Lo único que me toca encontrar es este parámetro de acá, que es la sensibilidad de la muesca. Para ello vamos a utilizar la figura 6.21 obviamente para sistemas sometidos a torsión. Sería la siguiente. El dato que me sirve para esto es el chaflán, que me dice que es 3 milímetros, ¿no? Ese dato lo voy a buscar acá, en donde está en milímetros, obviamente. Y más o menos tengo que buscar en esta curva de acá, que es para el material con el que estoy trabajando. Daría por acá 3 milímetros. Y fíjense que va a ser igual a 1, ¿no? Una vez que tengo este valor, ya sería directamente 1,6, reemplazando valores. El factor concentrador de esfuerzos a fatiga para sistemas sometidos a torsión. Entonces una vez que tengo este valor, lo anotamos por acá. Lo último que vamos a hacer es básicamente reemplazar y calcular. Y mi límite a la resistencia a la fatiga sería este. Una vez que tengo este valor, pues lo último que me tocaría hacer, y ya estamos terminando, sería tal vez definir este valor que está acá. Y para ello vamos a utilizar mismas relaciones que ya conocíamos y que encontramos en el mismo libro. Utilizamos esa constante para encontrar ese esfuerzo. Y pues finalmente, y como ya tengo todos los valores, lo único que me queda es despejar y reemplazar todo lo que tengo. Una vez que he hecho eso, mi factor de seguridad a fatiga sería 1,12. Esperemos que se haya entendido esto, y con esto habríamos terminado el problema.